Claro, esto era el Rayo Vallecano, él quería jugar en primera división, que era Francia. España nunca ha sido un país, aunque por mucho que se quiera decir, nunca ha sido un país importante, salvo en el momento de el de Felipe II, pero en esta época ya era un país que iba, digamos, en declive. Entonces su interés era ser rey de Francia. Claro, cuando llega aquí, digamos que ejerce de rey porque no le queda otra, pero sin un interés especial. A él lo que le interesaba era, desde luego se ve que eso se ha traducido, se ha ido heredando, ¿no?, por generaciones, era hacerse rico, vivir bien y ser rey de Francia. Algo que en hacerse rico también vemos hoy día muestras, ¿no? Es decir, esto se ha ido manteniendo a lo largo de los siglos. Él no tuvo muchos problemas morales para hacerse rico de la forma que se podía hacer rico uno en ese momento. Estamos hablando del siglo XVIII, de primeros del siglo XVIII, se dedicó simplemente a lo fácil, a negociar traficando con seres humanos. Cogía y invertía dinero en compañías que se dedicaban a llevar esclavos de África a América. Y no tuvo tampoco problemas en asociarse con su familia francesa y con incluso la reina de Inglaterra. Entonces llegó a montar, digamos, sociedades en las que se llevaba, en un caso el 25% y en otros casos el 20% de toda la millonada que se movía en aquella época. Era mucho dinero. Pero siempre, ya digo, a costa de las vidas de seres humanos. O sea, es decir, el primer Borbón que llega es un señor que trafica con esclavos. Esta es la idea que hay que tener clara. El primero es un señor que tiene 3 hijos. Fernando, Luis y luego Carlos, el que luego reina como Carlos III, de distintas madres. Fernando y Luis no tuvieron descendencia, pero lo heredaron provisionalmente por una cuestión de oportunidad. Él quería ser rey de Francia y lo que no podía ser a la vez era rey de Francia y de España. Esto era prohibido. Entonces, para evitar la incompatibilidad, lo que hizo fue ceder el trono, abdicar en su hijo y dejar el trono a Fernando y luego a Luis, o perdón, primero a Luis y luego a Fernando. Luis es que duró muy poco, se murió muy jovencito, entonces estuvo pocos meses en el trono. Y luego en Fernando. Pero cuando vio que ya perdía el trono de Francia porque no lo iba a poder conseguir, entonces recuperó el trono y quitó a su hijo. Es decir, reinó 2 veces. Hay que agradecer, entre otras cosas, a este rey, a Fernando V, algo que hoy día colea todavía, que es el genocidio de catalanes. Es decir, este señor tuvo la vergüenza histórica de protagonizar lo que hoy día se conmemora como la Diada, que todos habéis escuchado, el 11 de septiembre, la Diada. Hoy día se está celebrando la Diada de cuando entraron a fuego y a sangre en Barcelona y redujeron la población, la diezmaron. Entraron matando a los catalanes, porque no se sujetaban a la corona de España. Es decir, el problema de ahora, que todos conocemos, no viene de ahora, viene del muy antiguo, ¿no? Eso es el caso de la Diada. Pero además tenía una fijación tremenda con los gitanos. Lo que era la población gitana, él la veía como una ciudadanía de tercera, como gente sin plenos derechos. Él no tanto, pero Fernando, después de Luis, ya digo, estuvo Fernando se dedicó a hacerles la vida imposible, hasta el punto de que llegó a coordinar perfectamente a lo largo de todo el territorio del reino borbónico las justicias que llamaban ellos, sería hoy día los gobernadores civiles o los subdelegados del gobierno. Los coordinó de tal manera que en una sola noche y un solo día detuvieron a todos los gitanos que pudieron, que se hablaban ya de miles, incluso decenas de miles, en un solo día. Coordinado perfectamente. Entonces, es que esto lo pensamos hoy y seguro que mucha gente no lo sabe, porque es algo que, claro, los profesores de historia no lo cuentan en las clases. Los profesores de historia no lo cuentan en las clases seguramente porque posiblemente el mismo programa se lo impida. Es decir, como eso viene regulado por una decisión política, un profesor de historia que quiera contar la verdad tiene que acabar dando clases en el Congo, porque aquí no se lo van a permitir. O sea, nosotros no somos personas ni educadas ni informadas correctamente. Esta es la traducción, porque se nos niega la verdad, que es un poco lo que he pretendido aquí, salvar esa circunstancia. Bueno, entonces, esta cuestión de los gitanos es algo que para mí dramático, ¿no? Porque es que realmente causaron muchos problemas. Muertos por una parte y por otra, sobre todo, sufrimiento de muchas generaciones, porque a los que no mataron, otros los detuvieron, los llevaron a galeras, a remar en los barcos yendo a América con esclavos, iban y venían los gitanos, condenados a galeras, y otros los expulsaron directamente, ¿no? Y se tuvieron que ir fuera. Es decir, estamos ante un prototipo de rey
absoluto, todavía estamos en la época del anciano régimen, del antiguo régimen, y sobre todo mala persona, porque que no me digan que es que era una cuestión de facultad del rey.